y nos disponemos a escuchar la homilía del Padre Rainer Vázquez, vicario parroquial. Dios ha creado maravillosamente al ser humano y además del don de la vida que le regala a través de los padres, le ha dado también otros regalos maravillosos. Por ejemplo, me voy a referir a dos regalos, dones que Dios ha dado al ser humano: la capacidad de razonar y la capacidad de creer, lo que en teología le llamaríamos la fe y la razón. De hecho, hay una encíclica bellísima del Papa San Juan Pablo II que se titula así, Fe y Razón. Y en la introducción de esa encíclica hay una frase interesantísima que dice que la fe y la razón son como las dos alas que elevan el espíritu humano hacia la contemplación de la verdad. Es decir, no solo la fe me conduce a la verdad, no solo la razón, sino ambas. Por eso el sano equilibrio entre la fe y la razón le hace mucho bien al ser humano. Pero cuando endiosamos la razón o la ciencia, o cuando la fe la ponemos de manera exagerada, entonces cometemos errores. Por eso ese equilibrio entre fe y razón hace mucho bien. El mundo moderno y el mundo posmoderno quiso presentar como que la fe y la razón, la fe o la ciencia se repelían. O sea, si usted era científico, automáticamente usted era ateo. O si usted era un gran pensador, tenía que ser ateo. Esa es la idea que se nos ha vendido. Y por eso hay gente soberbia que cree que porque se ha leído un par de libros, se cree el todopoderoso, que está por encima de Dios. Y porque no creen, ya cree que todo el mundo tiene que ser igual que ellos. No, la fe y la razón. Y le voy a citar dos grandes de la ciencia que cultivaron la fe y creyeron en Dios. Albert Einstein, un gran científico, un gran pensador, que usó su razón privilegiada, diríamos, una gran capacidad de razonar, pero también era un hombre creyente. Lo mismo que Louis Pasteur, aquel científico que inventó la leche pasteurizada, rezaba su rosario todos los días, un hombre de fe. Por tanto, la fe y la razón no son contrarias. Si ambas son objetivas, se van a encontrar y se ayudarán la una a la otra. He querido decir esto porque qué bueno encontrar buenos cristianos bien preparados, tanto en el ámbito intelectual, en el ámbito de la ciencia, pero también en el ámbito de la fe. A veces cuando veo laicos bien preparados, que leen, que se preparan, eso me hace sentir feliz, tanto en el ámbito de su profesión, pero también en la fe. Eso le hace mucho bien a la sociedad. ¿Por qué he tenido estas palabras como de inicio? Por lo que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, en la lectura que hemos escuchado al inicio del profeta Isaías, dice el profeta Isaías: estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Solamente a un ser humano se le puede llamar y poner nombre. Desde el vientre materno, dice Isaías. Y sigue diciendo:
Ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo. Así dice también Isaías. Desde el vientre me formó siervo suyo. Eso se está diciendo mucho antes, muchos años antes del nacimiento de Jesús, porque esa parte está en el Antiguo Testamento. Pero también el salmo que hemos escuchado hoy dice: en el vientre materno ya me apoyaba en ti. Eso dice el salmo, mucho antes también del nacimiento de Jesús. Si se dan cuenta, lo que la ciencia moderna hoy día dice que hay vida desde la concepción, ya las Sagradas Escrituras lo había dicho mucho antes, siglos antes, muchos siglos. Y para aquellos que les gusta la ciencia moderna dice que desde que se une el óvulo con el espermatozoide y que se da esa fusión, inicia la vida humana. Para aquellos que tienen dudas, es bueno que estudien a un biofísico especialista en biofísica molecular británico de la Universidad de Cambridge, Francis Crick, que fue uno de los que descubrió la forma elíptica y la estructura del ADN en el año 1960. Incluso es premio Nobel junto a sus compañeros de investigación. Y ese científico británico, Francis Crick, dice que la vida humana inicia desde la concepción. Y eso es lo que dice nuestra Constitución de la República, no basado en preceptos religiosos, sino científicos también. Ya lo dice un premio Nobel de la ciencia. Lo que pasa es que hay gente que para justificar el asesinato de niños inocentes es capaz de mentir. Y la ciencia nos ha dicho que hay vida en el vientre materno. Ahora, como se le han caído muchos argumentos científicos, ahora quieren sensibilizar a la gente presentando casos extremos. Que cuando el niño tiene malformación, incluso llegan a decir hasta incompatible con la vida. Si es incompatible con la vida, indica que está muerto. Ahora, distinto es que un niño en el vientre materno tenga deformaciones en su cuerpo que al nacer a las pocas horas va a morir. Pero eso no le da derecho a nadie de quitarle la vida a ese ser humano. Porque entonces a los accidentados habría que matarlo. Los que están en clínicas, en intensivo, habría que matarlo. Porque pueden morir a las pocas horas. Cuidado, usemos la razón también. Yo sé que es peligroso un embarazo de alto riesgo, pero aquí en nuestro país tenemos un protocolo médico que le indica al médico cómo actuar cuando hay embarazos de alto riesgo. Y cuando intentando de salvar las dos vidas, poniendo todo su conocimiento médico, científico y tecnológico, ya no se puede hacer nada. Entonces lo que se hace es se desembaraza a la mujer. Es decir, se saca al niño y en la medida de lo posible se pone en un cuidado especial en incubadora. Pero no triturarlo a través del aborto, que eso es, cada vez que se provoca un aborto, se tritura un ser humano. Ahora, distinto es que usted tratando de salvar las dos vidas, pues muere la criatura. No había intención de matar. Por eso, tengan cuidado. Y otra cosa, los embarazos con malformaciones lo están presentando ahora como si eso fuera la mayoría de causas de muerte de la mujer. Cuidado.
es muy mínimo el porciento. Y cuando pasa de ese mínimo, solamente un 3% es que llega. Es decir, la misma naturaleza, el 97% según dicen los especialistas, el mismo cuerpo de la mujer lo repele. Entonces, tener cuidado. Es decir, el mismo cuerpo de la mujer lo aborta de manera natural, no provocada. Por eso, tener cuidado que no se están hablando mentira. La vida humana hay que defenderla. Las dos, no solo la de la madre, no solo la del niño o niña por nacer. La muerte materna en la República Dominicana, la mayoría de sus casos son personas que no recibieron, en este caso mujeres, que no recibieron la atención médica desde el inicio, porque muchas de ellas eran pobres. El aborto no resuelve eso. Políticas públicas que ayuden a la mujer en su alimentación, en su tratamiento médico, en sus consultas médicas, educando también a la mujer embarazada. Eso ayuda más. Y en cuanto a los violadores, como he dicho en otras ocasiones, no es al niño que hay que sancionar, es al violador. Pero ninguno de esos grupos anda hablando por ahí, los proabortos, en contra del violador. Es muy fácil hablar contra aquel niño inocente que no se puede defender. Sé que la mujer sufre mucho, no ignoramos eso. Hay que darle también la asistencia, pero saber que hay vida humana y a los niños hay que cuidarlos, protegerlos. De este tema se puede hablar mucho, pero simplemente quiero decir, cada vez que se provoca un aborto, se está matando a un ser humano indefenso. Se está asesinando a un ser humano indefenso. En cuanto a las lecturas de hoy, la Semana Santa pues tiene su dinámica. Inicia con el Domingo de Ramos, ese momento, Hosanna, bendito el que viene en nombre de Dios. Y poco a poco nos va introduciendo en ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cada día tiene una dinámica. Por ejemplo, en el día de ayer se meditaba sobre María que ungió los pies de Jesús con un perfume auténtico y costoso. Y que eso hizo que Judas recriminara a María. Hoy entonces, como hemos escuchado en el Evangelio, Jesucristo profetiza que Judas lo va a traicionar. Mañana entonces se va a tratar sobre ya la traición consumada de Judas. Pero hoy está simplemente lo que es la profecía, que Jesús dice, uno de los que come conmigo me va a traicionar. Vender a su amigo por dinero, traicionar al amigo, traicionar al inocente, Jesucristo el Señor, venderlo por unas cuantas monedas para que sea condenado injustamente a muerte. ¿Acaso no será eso algo similar a aquellos que pagan para que maten los niños en los vientres? Un aborto no es gratis, no sale gratis, alguien lo paga. Y escuché a un especialista que en Estados Unidos un aborto cuesta, de 3 meses hacia abajo, cuesta $1,500. Es decir, que también es un negocio. Matar al inocente hoy día. Por eso tener cuidado para no vender, no traicionar al inocente y a nadie, pero menos por dinero. Que Dios nos ayude a todos a ser buenos cristianos, cristianos auténticos, que no nos mostremos de una cara delante y de otra detrás,
sino que tratemos de vivir con autenticidad. Es el reto que tú y yo como cristianos tenemos, ser auténticos cristianos, que no es fácil. A eso te reta el mundo de hoy. A eso me reta el mundo de hoy a mí como sacerdote, de vivir mi vida cristiana con autenticidad. Porque si queremos que el mundo crea verdaderamente en Jesucristo, tenemos que ser auténticos. De lo contrario, la gente no va a creer en Jesús. Más le van a decir nuestras acciones que nuestras palabras. Que Dios nos bendiga y que esta Semana Santa que recién iniciamos sea de gran bendición para todos y que amemos y respetemos y acogemos la vida con amor. Que así sea. Que así sea.